Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Álvanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, no tendríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Álvanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, no tendríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos en esta noche. Qué bendición nuevamente decir que nos reunimos con un mismo sentir, con un mismo propósito, y siempre diremos que el propósito de unirnos como iglesia es adorar y bendecir el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos, amigos, familias y todos los que de una u otra manera se están conectando a nuestros medios. Gracias por estar con nosotros. Confiamos que Dios tiene un propósito especial para todos nosotros en esta noche. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que ponemos este culto en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Precioso Padre, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, atribuimos todo honor, toda gloria, toda exaltación. Señor, toda honra, Señor, es para ti. Grande eres, Señor, tu magnificencia, Señor, preciosa y poderosa, Señor. Eres magnífico, Rey, Señor. Eres soberano sobre todo, Rey, sobre todo Dios, sobre todo, Señor. Eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche poder estar en este lugar juntos como iglesia, alabando y bendiciendo tu precioso nombre. Toma control de nuestra vida, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, para que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he titulado esta reflexión en esta noche, Capturando
su atención, capturando su atención. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, yo me lo pregunté en estos días y por eso el Señor me permitió tratar de hacer una reflexión que diera respuesta a esa pregunta que en estos días de pronto me formulé. ¿Cómo hago o qué tendría que hacer yo para captar la atención del Señor? Para que, aun cuando yo sé que sus oídos están abiertos, porque la palabra lo dice, que está abierto sobre los justos y que su oración siempre está ahí, escuchando nuestra oración. Pero es esa atención especial, eso que yo puedo en un momento hacer, una actitud que puedo tener en un momento determinado y hacer que su mano sea movida a mi favor, que Él pueda centrar mi atención en mi vida. Y bueno, me puse a estudiar al respecto y lo cierto es que pude concluir es que Dios no nos necesita, ni está impresionado con nada, ni se impresiona con nada de lo que usted y yo hagamos. No lo logramos impresionar con nuestra elocuencia, nuestra sabiduría, de pronto el saber, las habilidades, aún con el servicio, que muchas veces estamos convencidos que cuando le servimos al Señor estamos cautivando su atención. Todo esto puede ser muy bueno, no estoy diciendo que es malo, todo esto es muy bueno, es muy importante, pero no tanto como para cautivar esa atención especial de Dios sobre nuestra vida. En Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Sabemos que toda la tierra, todo lo que contiene la tierra, todo le pertenece a Él. Entonces, diríamos, ¿lo podríamos impresionar con nuestra vida? Nuestra vida le pertenece a Él. Él dispone de nuestra vida cuando Él quiere. El oxígeno que respiramos le pertenece a Él. Todos nosotros como su creación somos como ese niño o esa niña de 4 añitos que va y le compra un regalo a su papá o a su mamá y se siente de pronto muy rica por el hecho de haber podido comprar ese regalo a papá y mamá, pero no reconoce o se le olvida que sus padres fueron los que le dieron el dinero para comprar este regalo. Podíamos impresionarlo o llamar su atención con nuestro dinero, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Lo agradamos, lo obedecemos, claro, porque está en su palabra, pero logramos cautivar su especial atención sobre nosotros. Pues yo saqué a la conclusión de que ni eso, porque no nos pertenece. El dinero que usted y yo administramos le pertenece al Señor. En Ageo capítulo 2:8 lo dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mejor dicho, a la luz de nuestra impotencia y nuestros pecados constantes, pues podríamos pensar que nada de lo que usted y yo hagamos nunca podría llamar su especial atención. Tanto así que Él nos manda a adorarle y le agrada que lo hagamos porque nos hizo para alabanza de su gloria, pero al hacerlo, cuando nosotros atribuimos alabanza de adoración a Él, tenemos que usar los dones y los talentos que Él nos dio, que Él nos ha dado. Por eso, si queremos servirle de una manera que le llame la atención al Señor, vamos a tener que recordar 1 Corintios 4:7. Dice allí: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos tomado los recursos como ese niño o esa niña que va y le compra un regalo a papá y mamá? Hemos tomado los recursos que el Padre nos ha proporcionado
con el fin de llamar su atención sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos utilizado eso con lo que Él nos dotó para llamar la atención sobre nosotros mismos? Si cantamos de pronto para impresionar a los hombres en lugar de agradar a Dios, pues realmente estamos cayendo en muchos de los pecados que corrió el pueblo de Israel. Todo lo que somos, excepto el pecado, y cualquier cosa buena que nosotros hagamos para servir al Señor, todo viene de Él. Pero la palabra me enseña que sí hay algo que mueve la mano del Señor, que sí hay algo que capta su especial atención y presencia sobre mi vida. Vamos a ir a Salmos 51, versículo 17. Dice allí la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que siempre no voy a hablar de David, pero sí, lo que sí tengo que decir es que aún a pesar de todos los errores cometidos por el rey David, aún a pesar de todas sus falencias, de sus errores, de su pecado, él tenía una actitud quebrantada y humillada, y esto produjo que el Padre extendiera su misericordia en su vida. El cantor de Israel. No es más sino nosotros sentarnos a leer sus escritos y realmente él se vacía en adoración y alabanza al Señor y dependencia absoluta de Él. El hombre considerado como una persona o un hombre conforme al corazón de Dios. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios hoy más que nunca, Él busca una iglesia, busca que nosotros como sus hijos tengamos un espíritu humilde para poder atendernos. Es lo que Él quiere, que nosotros vengamos con un espíritu quebrantado. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de nosotros y venimos en quebrantamiento a Él. En Salmos capítulo 34, 18 dice, vuelve y lo confirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces vemos aquí un común denominador en estos textos que he leído, y es el quebrantamiento y la humildad. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 10 al 14 vemos una parábola, si ustedes recuerdan la parábola del fariseo y del publicano. Ahí dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te estoy dando gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí estamos viendo que muy rápidamente que el fariseo se creía muy justo, y él se consideraba una persona justa porque pensaba que lo era por todos sus esfuerzos y sus obras. No estaba consciente de la ayuda, de la misericordia y la gracia de Dios que él necesitaba. Considera que por sus obras no necesita la gracia de Dios. Por el contrario, entonces vemos al publicano, un recaudador de impuestos, como sabemos que era. Estaba profundamente consciente de su condición, de su pecado, de su culpa, de su gran necesidad del perdón, y se vuelve en arrepentimiento y en humillación, buscando el perdón y la misericordia de Dios. Esto tipifica al verdadero Hijo de Dios. Entonces
así como estos textos, estudiando pude encontrar otros textos que me enseñan muchos casos, solo algunos, porque son más, solo algunos casos que nos enseñan entonces cómo captar la atención de nuestro gran Dios. Podríamos en este tiempo, todos estamos orando por un avivamiento. Y creo que en este tiempo el Señor está buscando eso, un avivamiento dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿podríamos soñar con avivamiento en este tiempo? Claro que sí, pero lo cierto es que todos experimentaremos el avivamiento si vamos a quebrantarnos y a humillarnos delante del Señor. En el pueblo de Dios puede haber muchos que están, pero no tienen un corazón quebrantado. Puede de pronto estar ministrando, pero no tener un corazón quebrantado ni humillación delante de Dios. ¿Qué es humillarse? Es dejar de depender de nosotros para depender de Dios. ¿Qué es quebrantar? Poner mi voluntad bajo la voluntad de otro, en este caso de Dios, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es quebrantarme. Ya no soy yo, es Cristo en mí, es lo que Él diga, ya no es lo que yo digo. La humillación y el quebrantamiento hará que la misericordia de Dios se extienda de una forma limitada. Bíblicamente, muchos hombres y mujeres que Dios de pronto pudo haber decretado juicio, pero cuando se quebrantaron y se humillaron, cambiaron la opinión de Dios y aún su juicio, los planes que Dios tenía contra ellos fue cambiado por causa del quebrantamiento y la humillación. Vamos a ver tan solo unos casos y quiero que recordemos el caso de Jonás. Recordemos que Jonás fue llamado por Dios para ir a advertirle a Nínive que debían de arrepentirse, que más o menos en 40 días iban a ser castigados, iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque Nínive era un pueblo, era una nación impía, era inmoral, su maldad, dice la palabra, había subido delante del Señor. Entonces, como sabemos, Jonás, él huyó a otro lugar, negándose a entregar el mensaje de Dios a Nínive, por el temor de que ellos se arrepintieran y fueran perdonados por el Señor. Realmente lo que Jonás quería era que ellos no se arrepintieran, que no pudieran experimentar el perdón de Dios. Jonás solamente quería que el perdón de Dios estuviera solo sobre el pueblo de Israel. No vamos a profundizar sobre este tema. Sabemos todo lo que le ocurrió a Jonás, toda su experiencia en este gran pez. Pero lo que yo quiero que nos detengamos por un momento en este caso es cómo un pueblo, una gran ciudad, una gran nación que no tenía conocimiento, que no tenía ley, que no tenía profetas, que no tenía una relación con Dios, tuvo una actitud de humillación y de quebrantamiento. Y dice la palabra que desde el rey hasta los animales, cuando recibieron el mensaje, esta ciudad, cuando recibió el mensaje de Jonás, que en 40 días serían destruidos, dice la palabra que los hombres de Nínive le creyeron a Dios y que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y dice que el rey, cuando se enteró de esta profecía, dice que él se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar, dice la palabra, un edicto donde todos los hombres, tanto grandes como pequeños, como animales, todo, nadie podía gustar de alimento. Eso está en Jonás capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, ¿y qué les mandó al pueblo? A cada uno de ellos, ¿qué les mandó el rey? Les mandó que clamaran a Dios fuertemente y se convirtieran cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe si Dios se volverá, se arrepentirá y se apartará su ardor de su ira y no pereceremos? Eso era lo que decía el rey. Y en el versículo 10 me encanta, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo ¿Qué fue lo que vio Dios en Nínive? Humillación
y quebrantamiento. Jonás le tuvo que decir al Señor: lo siento, no puedo cumplir lo que había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque he visto a este pueblo humillado, he visto a este pueblo quebrantado delante de mí. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero vemos otro caso en Primera de Reyes, capítulo 21, y es el rey Acab. Recordemos que él quiso comprar una viña. Fue a Nabot a comprarle una viña, y Nabot pues se negó, él no quería vender su viña, era lo único que tenía. Pero allí Jezabel, Acab se queda muy triste, y Jezabel, con su mala influencia como esposa, le garantizó que le daría esa viña, y lo que hicieron fue matar a Nabot, y eso el Señor lo vio. Y entonces el Señor manda a Elías para que él vaya y desate toda una profecía de destrucción sobre Acab y sobre Jezabel y todas sus generaciones. ¿Y por qué? Porque habían provocado a ira a Dios. Acab se había vendido para hacer lo malo delante de Dios, y eso el Señor lo vio. Pero quiero que nos detengamos en el versículo 27 al 29. Dice: y sucedió, del capítulo 21 de Primera de Reyes, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces le dice a Elías nuevamente: aunque se merece el juicio, aunque se merece el castigo, yo he revocado lo que dije que iba a hacer. ¿Por qué? Porque lo vi quebrantado, lo vi humillado, lo vi ayunando, lo vi llorando, orando. Entonces no voy a traer el mal sobre sus días, y tendré de él misericordia. Dios se retractó y vio humillación y quebranto en Acab. ¿Cuál es el problema de la generación de este tiempo? Lamentablemente es el orgullo, es la prepotencia. No somos humildes, no nos quebrantamos con facilidad. Queremos mantener nuestro cuello muy erguido, lo que dice la palabra, duros de cerviz. Debemos volvernos en humildad ante nuestro Dios. La humildad y el quebrantamiento es esencial para capturar la atención del Señor. Pero hay otro caso, y eso está en Isaías 38, 1 al 6. Recordemos que en ese texto habla sobre Ezequías, una enfermedad que él iba a tener y pues iba a morir. Entonces aquí se nos narra cómo el profeta Isaías, hijo de Amós, viene de parte de Dios, y lo que le dice a Ezequías es: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ahí está en el versículo 2 y 3. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ahí en el versículo 5 y 6 le dice el Señor a Isaías, lo llama y le dice: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: te he oído. Prestó atención a la oración de Ezequías, aun cuando había una contundente profecía de muerte. El Señor dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Lamentablemente, hoy por hoy, la gente ya no llora en el altar. La gente ya no llora en esos tiempos de oración, esos tiempos devocionales. Todos oramos, sí,
y algunas veces lloramos, pero creo que todos nosotros deberíamos acercarnos al trono de la gracia con un corazón quebrantado y humillado delante de la presencia por todo lo que es Él y por todo lo que Él hace por nosotros. Pero lamentablemente, hoy por hoy, ya no hay humillación ante el Todopoderoso. La clave es cuando nosotros entendemos que no somos nada sin Él. Es cuando sabemos que somos insuficientes sin su presencia. Es cuando menguamos para que Él crezca, para que Él sea levantado y sea glorificado. Pero hay otro caso, y es en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y vemos el milagro que el Señor hizo sobre Bartimeo, un ciego. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Jesús? ¿Porque él era ciego? ¿De pronto sintió compasión? ¿Fue su humildad? En el versículo 47 está lo que le llamó la atención al Señor Jesús del ciego Bartimeo. En el 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritaba repetidamente, porque muchos lo mandaban callar, pero a él no le importó humillarse. Él no le importó demostrar cuán necesitado estaba de un milagro del Maestro. ¿Cómo es que nosotros le estamos pidiendo al Señor? ¿Será que en nuestras oraciones hay órdenes? Ato, desato, abro, cierro, como si nosotros fuéramos Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de presentarnos delante de la presencia del Señor. Debemos rogarle su intervención, debemos rogarle su favor, y si Él quiere, si es su voluntad, es la manera como nosotros tenemos que rendir nuestra vida delante del Señor. Debemos volvernos a estas oraciones de humillación y quebrantamiento. Con seguridad lograremos captar la atención del Señor. Él nos escuchará, pero la clave, entonces, recordemos que es la humillación y el quebrantamiento. Dios quiere hacer lo imposible. Dios quiere hacer cosas maravillosas en este tiempo, y sobre todo en este tiempo donde Dios, por ser Dios, ha parado al mundo entero con un microbio muy pequeño. Él lo ha hecho porque es Dios. Pero también, si nosotros como pueblo nos humillamos, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor con un corazón humillado y quebrantado, yo estoy segura que la mano de Dios se va a mover a nuestro favor. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Seguramente lo podríamos tener con claridad cuando vemos la vida de David. David entendió el misterio. Mientras muchos ofrecían sacrificios de animales, David ofrecía su corazón en adoración al Señor. Por eso es que el Señor, después de ver tanta cosa, el pueblo en pecado y ofreciendo holocaustos a Él, un día le dijo a su pueblo: estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque seguían pecando delante de Él y aún así querían rendirle culto. El Señor en este tiempo nos está llamando a un avivamiento, pero este avivamiento se iniciará en la medida en que usted y yo, como pueblo de Dios, nos humillemos y nos quebrantemos. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38, hay otro caso que también nos va a enseñar. Dice allí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Entonces vemos aquí a un fariseo que invita al Señor Jesús a su casa. Se siente seguramente muy grande porque el hombre de los milagros estaba allí en su casa. Seguramente había una agenda ya muy organizada para cumplir con la visita del hombre que hacía milagros. Pero el maestro aprovecha en esta noche para dar una gran lección a Simón sobre la humillación, el quebrantamiento y por ende la salvación. Nadie
Nadie podía romper el protocolo de esa cena que tenía Simón el fariseo con el Señor Jesús, hasta que llega alguien diferente que sabía y entendía que no era digna de estar en su presencia. Lo hace por detrás, ni siquiera se sintió en capacidad de venir de frente y andando. Seguramente entró postrada, entró arrodillada por la parte de atrás del Señor Jesús y empieza a llorar. Yo pienso que una mujer o una persona que llora hasta lavar los pies de una persona tiene que ser muchas lágrimas para poder lavar los pies del maestro. Sabía que ella era pecadora y por eso no podía estar en pie delante de la santidad del Señor Jesús. Lloraba tanto, como dice ahí la palabra, que lavó los pies del maestro. Se vació en el maestro, quebrantada. Y como no tenía con qué secar los pies del maestro, entonces lo limpia con lo que tenía cerca de ella. Porque la logística no daba para ella pedir que le trajeran una toalla, un manto, algo. No, ella con lo que tuvo a su alcance, que fue su cabello, lo que hizo fue secar los pies del maestro. Pero ¿qué atrajo la atención del Señor Jesús? El olor del perfume, se dice que era un perfume muy fino, era muy costoso. Fue su costo lo que le llamó la atención. Seguramente para los discípulos sí, ellos vieron lo material, ellos vieron seguramente desperdiciado mucho dinero allí. Pero el Señor aprovechó para dar una gran enseñanza. Pero ¿qué estaba viendo el Señor? Un corazón humillado y quebrantado. Simón miraba a una prostituta. Pero el Señor, el dueño del mundo, estaba viendo un corazón quebrantado. Simón cuestionaba, decía: si Jesús fuera un profeta, sabría quién le está besando los pies. Pero el maestro, observándolo, seguramente pensaba: si todos fueran como ella. Lo que se quebrantó allí, amados, no fue solamente el frasco, sino que se quebró el corazón de esta mujer a los pies de Cristo. Allí el frasco no tuvo importancia, aunque era muy costoso, se lo puso a los pies del maestro. Este frasco fue una expresión de cómo estaba el corazón de esta mujer. Estaba quebrantado ante su presencia. Y eso fue lo que llamó la atención, lo que capturó la atención del Señor Jesús. Seguramente la cena se detuvo, todas las ceremonias que estaban allí manejando el panorama, el ambiente cambió por esta mujer, por su actitud. Seguramente la mujer más señalada, la más mala, pero también la que más revelación ha tenido de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que esta mujer había leído el Salmo 51 con el que ya hablamos? Porque realmente fue exactamente lo que ella hizo. Porque fue exactamente, recuerden, los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La invitación para nosotros como iglesia, amados, es ya no rasgar nuestros vestidos, ya no hacer las ceremonias que se hacían antes, sino rasgar nuestro corazón delante de su presencia. Él anhela que nosotros llamemos su atención, reconociendo que delante de Él somos indignos, que es su gracia. Necesitamos un cambio de actitud en el íntimo de nuestro espíritu. Necesitamos reconocer hoy más que nunca nuestra gran necesidad de Dios. Charles Stinwell dice que Dios tiene una universidad secreta, que solo tiene una carrera de la cual pocos logran graduarse. Él la llama la escuela del quebrantamiento. Y es verdad, todos los que hemos querido seguir a Cristo, todos los que queremos agradar, llevar una vida agradable a Dios, nos hemos matriculado a esa universidad. En esa universidad no hay recesos, no hay vacaciones. El plan curricular es para toda la vida. Somos quebrantados y humillados por Dios para darnos forma de hijos. Vamos a tener que vivir situaciones adversas de una u otra manera. ¿Para qué? Para que seamos quebrantados por el Señor, para ser humillados. Pero también hay otra clase de quebrantamiento que es el que estamos hablando hoy, y es que el Señor espera de nosotros un quebrantamiento reconociendo nuestra condición ante su grandeza y su soberanía.
Dios espera hoy más que nunca un pueblo humillado y quebrantado. Solo así su mano se moverá a nuestro favor. Seremos librados de su juicio en este tiempo. Sabemos que lo que está ocurriendo en este tiempo, lo que estamos viviendo en este tiempo con la pandemia, es un juicio que Dios ha determinado sobre la tierra y que busca que todos procedamos al arrepentimiento. Hemos visto videos donde en muchas partes del mundo la gente se está volviendo a Dios, gente que está saliendo a las calles a arrodillarse, gente que está clamando la misericordia, vehículos están en autopistas deteniéndose para orar y clamar misericordia del Señor. El Señor nos está llevando a un quebrantamiento, a una humillación, y creemos firmemente que esto va a conllevar un gran avivamiento, pero todos nosotros debemos hacer parte de este plan de Dios en este tiempo. Solamente si usted y yo tenemos un corazón quebrantado y humillado, solo así tendremos un corazón entregado a Él. Solo así buscaremos siempre cumplir su voluntad. Solo así amaremos su palabra. Solo así viviremos para agradarle. Solo así nos enfocaremos para servirle a Él y servirle a nuestro prójimo. Es necesario que nos volvamos al Señor en quebrantamiento y en humillación. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado a mi corazón y estoy convencida, Señor Espíritu Santo, que tú estás hablando a la iglesia, Señor. Necesitamos renunciar a toda aridez espiritual. Necesitamos, Señor, morir a las oraciones frías, apáticas, indiferentes, mecánicas. Señor, necesitamos volvernos a ti con un corazón quebrantado y humillado, entendiendo y reconociendo nuestra condición ante tu grandeza y tu soberanía, Señor. Señor, sabemos que tú no necesitas de nosotros. Tú sigues siendo Dios sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ti. Separados de ti nada podemos hacer. Nada de lo que nosotros hagamos nos pertenece, Señor. Todo es prestado por ti, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas, aún los ministerios, aún los dones, los talentos. Todo ha sido dado por ti. Los recursos han sido dados por ti. La inteligencia, la sabiduría, el ministerio, todo lo que nos has confiado no nos pertenece, es tuyo. Somos solamente administradores tuyos, somos solamente mayordomos tuyos, Señor. Ayúdanos a entenderlo, que nunca se nos olvide, Señor amado, que nunca se nos olvide que ha sido por la pura gracia y misericordia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplar la gloria tuya cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos depender cada día más de ti, de tu amor y de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en medio nuestro. Gracias porque estás volviendo, Señor amado. El mundo, Señor amado, se está volviendo a ti. Señor, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por la salvación del mundo. Gracias, Señor, por el arrepentimiento al cual muchos, Señor, se están volviendo a ti. Señor, al arrepentimiento que se está experimentando aún dentro de la iglesia. Señor amado, porque aún nos hemos vuelto a los primeros rudimentos, a esas obras que hicimos antes, Señor, cuando nos enamoramos, cuando experimentamos ese primer amor. Hemos vuelto, Señor amado, a renovarnos en ti. Hemos vuelto a nuestras disciplinas espirituales. Hemos vuelto, Señor, a entender, Señor amado, que hemos sido llamados por ti y para ti, Señor. Padre, como iglesia, Señor, nos consagramos. Hoy declaramos, Señor amado, que entramos en el río tuyo, Señor amado. Creemos firmemente que tú nos has llamado
llamado para grandes cosas, Señor. Padre, hoy te pedimos que traigas un gran avivamiento en la iglesia, Señor, no solamente la local, sino a nivel mundial, Señor. Padre, que la iglesia sea avivada por el fuego del Espíritu Santo, que tú seas entronándose, Señor, en cada familia, pero también en cada corazón. Que entendamos, Señor amado, que esta relación es personal, es única, es individual, Señor, y que un día, Señor, nosotros, cada uno, con nombre propio, seremos llamados delante de ti, Señor precioso, para dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, Señor. Padre, gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das. Quebranta nuestro corazón, Señor amado. Ayúdanos a humillarnos delante de ti cada vez que nos acercamos a ti, Señor. Que no creamos que estamos acercándonos, Señor, a un Dios pequeño, Señor, sino al que dice que el cielo es su trono y el estrado de sus pies es la tierra, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres soberano y Rey de gloria, Señor. Por eso hoy te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendecimos y exaltamos tu precioso nombre. Señor amado, gracias, Señor. Permite, Señor amado, que cada día, Señor, tengamos un corazón entregado a ti. Que busquemos siempre cumplir tu voluntad. Que amemos tu palabra. Que vivamos, Señor, para agradarte. Y que nos enfoquemos, Señor, en nuestra vida para servirte a ti y servir, Señor, a nuestro prójimo, Señor. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Un abrazo muy especial.